hacía bastante ilusión venir aquí. De hecho, a mí es que ya no solo el Parc de Domingo Rubio, donde yo he vivido, me trae muchos recuerdos, sino directamente este espacio. Y he querido poner una primera diapositiva que quizás suena un poco rara para lo que vamos a hablar, pero me hacía ilusión, que es esta, porque yo aquí he visto el Imperio Contraataca, lo he visto aquí cuando era un cine. O sea, yo la Guerra de las Galaxias la vi en el cine del Cuartel del Rey, había otro cine que me daba mi abuelo, Domingo Rubio, mi abuelo Pepe, y esta la vi un año después o dos, en el 84, 85, en este espacio que era un cine. Yo aquí venía los sábados y me lo pasé muy bien, entonces me hace ilusión estar hablando donde estaba la pantalla del cine, donde debía estar. Bien, entonces imagino que si son ustedes vecinos del Pardo, pues habrán visto más de una vez esta calle. Es la calle del Doctor Mediavilla. Es una calle no muy grande realmente, que sale de la plaza de Rogelio Enrique, acaba en la avenida del Padre Cipriano y es una calle pues bastante modesta. Se llama Doctor Mediavilla desde 1953, antes se llamaba la calle de la Sal. Esta calle, y ahora les contaré por qué me empezó a mí a interesar el Doctor Mediavilla y por qué investigué sobre él y sobre su historia en el Pardo o su muerte en el Pardo. O sea, esta calle, ya digo, que apareció en los listados, tengo por aquí anotado el año. O sea, en 2015 en internet aparecía el nombre de la calle del Doctor Mediavilla en una lista de 164 calles que estaban propuestas en el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid para quitarlas del callejero por tener resonancias franquistas. Entonces, en esta, los datos que aparecían eran Nicolás Mediavilla Real, médico del Pardo, en junio de 1936. Se declaró a favor de la sublevación. O sea, en esa lista, claro, había personas como mucho más conocidas. Yo qué sé, pues la calle del General Yagüe. El General Yagüe, en los libros de historia de la Guerra Civil Española, pues es bastante más conocido. Realmente la figura de Mediavilla en la calle en Madrid, pues es una figura más desconocida. Y si se busca en internet más información de Mediavilla, aparece realmente muy poco o nada. Entonces, luego ocurrió en el 2022, en octubre, hubo un pleno municipal donde se votó si se cambiaba el nombre de la calle o no. Entonces, bueno, los votos fueron PSOE y Más Madrid votaron por quitar el nombre de la calle y cambiarla. PP, Ciudadanos y Vox votaron porque se quedara. Entonces se quedó y sigue siendo la calle del Doctor Mediavilla. O sea, yo le voy a intentar dar la información lo más concreta posible, o sea, decir, sin juzgarla, o sea, esta es la información que he encontrado, buscando, y luego les diré de dónde saco la información. Y la calle pues sigue aquí. Claro, cuando dice Nicolás Mediavilla, médico del Pardo, se declaró a favor de la sublevación. El listado de las calles franquistas daba a entender como que solamente había sido la calle porque estuvo a favor de la sublevación, pero yo diría que más bien en la época del franquismo fue un homenaje porque fue asesinado en el Pardo de haber sido el médico de la localidad. Vale, sí que les quería contar por qué me interesa a mí, o me interesó a mí este asunto de estar buscando información sobre él. O sea, en mi familia, o sea, mi padre, que no ha podido venir porque está ya mayor y le costaba venir hasta aquí, me contó una vez una historia, una vez que tuvo un infarto, le tuvieron que trasplantar el corazón y cuando salió del hospital, que esto fue hace ya como 20 años, no sé cuándo fue, o sea, fue como no mucho después. Pues un día me contó una historia, cuando yo tenía ya más de 30 años, que realmente era un tabú familiar. O sea, me comentó que, o sea, mi abuela, que se llama Teresa Vega Carmona, que vivía pues aquí cerca, en la calle San Gelasio, trabajaba de sirvienta en la casa del médico, de Nicolás Mediavilla. Entonces, lo que ocurrió fue que cuando el médico era de derechas, según la versión familiar, en la casa de Mediavilla llegó a comer gente pues como José María Gil Robles,
que era el líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, o también José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. O sea, yo esto no lo he podido corroborar, simplemente es una historia familiar recogida por mi padre y mi tío, contada por mi abuela. Entonces, bueno, pues Mediavilla, cuando empezó la guerra, luego contaré cómo es el periplo un poco, se escondió en Madrid y la historia familiar, o sea, resumida era lo que me cuenta mi padre, que le encontraron unos milicianos de Madrid y como sabían que era el médico del Pardo, le trajeron al Pardo con la idea de que tenía que ser ajusticiado aquí en el municipio. Y según la historia familiar era que como mi abuela había estado sirviendo en su casa, la persona que le tenía que matar era mi abuelo Ángel Pérez Rodríguez, que también vivía en la calle San Gelasio, y cuando esos milicianos llegaron al Pardo y mi abuela se enteró o intuyó lo que ella creía que podía pasar, pues se escondió a mi abuelo. O sea, le dijo a mi abuelo que se escondiera y se escondió como entre... O sea, esto es como una leyenda familiar. Se escondió entre dos colchones de lana. Mi abuelo era una persona muy delgada y se quedó allí escondido. Y entonces, como supuestamente era como la idea de una venganza obrera, digamos, ¿no? O sea, decir, pues esta persona ha servido en su casa, pues le tiene que matar el marido para como una venganza, ¿no? Y luego, como no, los milicianos supuestamente buscaron a mi abuelo y como no le encontraron, pues le tenía que matar supuestamente el jefe de los milicianos del Pardo, que, según la historia de mi padre, era Enrique Pérez Rodríguez, que era el hermano de Ángel. Entonces le hicieron comparecer a Enrique. Él no quería matar al médico porque pensaba, claro, que era un problema. Si la rebelión militar triunfaba, pues iba a ser un problema para él. Pero lo que decía mi padre era que le pusieron la tesitura de o le matas tú o te matamos a ti. Entonces Enrique Pérez le disparó, o sea, le fusiló al médico y luego en el 39 pues vinieron a buscarle, le juzgaron y le fusilaron a él. Entonces era una historia que a mí me parecía como un poco extraña, ¿no? En algunos puntos, eso de que vinieran los milicianos, que le tenía que matar el marido de la mujer que estaba en su casa. Bueno, pues esa historia se quedó en mi cabeza dando vueltas, pues no sé, yo creo que una década por lo menos. Y en algún momento dije, es que me gustaría escribir una novela sobre esta historia. O sea, yo realmente soy profesor de economía y gestión de empresas en un colegio y soy escritor aficionado. O sea, yo tengo 8 libros publicados, pero vamos, que vendo 100 ejemplares, 200 ejemplares. Obviamente me da para ir a cenar una noche con los derechos de autor y poco más. O sea, pero vamos, yo me lo tomo en serio, yo escribo en serio. Y dije, ¿se podría escribir una novela con esta historia? Digo, es muy probable que no encuentres información. Pero digo, pero aún así me apetece. Entonces, o sea, sigue buscando información sobre si este tabú familiar había algo real o no, porque eso la habló mi padre una vez cuando yo tenía 32, 33 años, y en 10 años esto no volvió a aparecer en la conversación nunca. Buscando yo por internet sí que encontré una noticia donde la historia familiar podía ser hasta cierto punto verídica. Es esta noticia, es una página del ABC de mayo del 39, a ver si la puedo ampliar. Lo que me interesa está aquí abajo. Aquí en la esquina derecha, detención de numerosos sujetos acusados de asesinato. Y aquí abajo, no sé si se ve, no sé si esto se puede ampliar más. Bueno, esto lo máximo se puede ampliar. Aquí te digo que cuando se detiene a gente, bueno, lo del sepulturero de la vaca, esto también el lío del expediente, y es, vale, lo del sepulturero de la vaca, el lío del expediente también es tremendo. Y aquí, si no sé si se ve, dice Enrique Pérez Rodríguez, que tomó parte en el asesinato del médico de Nicolás Mediavilla. Vale, esto es una noticia que habla de la detención del médico. Cuando empecé a investigar para la novela, que esto lo había visto como 5 años antes, no encontraba esta noticia, me costó volver a encontrarla, porque ponía los términos mal y se había quedado como más sepultada en internet, pero bueno, volví a encontrarla y aquí ya sí que había una prueba de que había algo, ¿no? O sea, había algo en la historia que a lo mejor no era como lo había contado mi padre, que podía ser una leyenda familiar, pero algo había, ¿no? Y me apeteció investigarlo, o sea, es decir,
quizás lo que la novela que quería hacer era un tanto kamikaze. O sea, es decir, cuando tú ves hablar a la gente de la guerra civil en las redes sociales o en internet, todo el mundo habla desde la victimización, ¿no? O sea, es decir, todo el mundo habla de, pues, los rojos asesinaron a mi abuelo, los franquistas asesinaron a mi abuelo, o sea, siempre han asesinado a alguien de tu familia. Pero realmente nadie habla de decir, mi abuelo era un asesino, o mi tío era un asesino, alguien mató a alguien, ¿no? ¿Por qué ocurrió esto? Entonces yo, sin juzgarlo, o sea, yo quería saber, o sea, simplemente empecé con una idea de quiero saber si esta historia es real o no es real. Y como pensaba que después de 80 años lo más normal era que fuera muy difícil encontrar información, la idea que se me ocurrió, mi padre salió del hospital, me contó esta historia, quiero saber si es real o no es real. Y digo, y si no encuentro nada, lo puedo usar como un leitmotiv para dar vueltas sobre la historia familiar y contar, por ejemplo, la relación, yo qué sé, pues entre mis abuelos. O sea, que hay una foto. Espera, es que hay que reducir esto para poder salir. Espera, que se ha ido. Vale, estos son, el de la derecha es mi abuelo Ángel Pérez, el que vivía aquí en San Gelase. El otro es mi abuelo José López, Pepe López. O sea, yo cuando me han presentado David Pérez Vega, en realidad mi nombre de verdad es David Pérez López. Lo de Pérez Vega, cuando empecé a publicar, cambié los apellidos por los de mi padre, porque había una poeta que se llamaba María Ángeles Pérez López, y había otro poeta que se llamaba Pérez López también, y si sacaba yo mi libro, que va a ser de poesía, íbamos a ser 3 Pérez López, y me pareció excesivo y cogí los apellidos de Pérez Vega. Pero vamos, en realidad yo me llamo Pérez López. O sea, Ángel, pues no sé si alguien, imagino que sí que hay gente que le puede conocer, murió en el año 91. Mi otro abuelo era militar, vivía en Rubio, murió en el 2001. También Pepe trabajó aquí cerca, además como militar, trabajó como practicante cosiendo heridas de gente que se caía en el Pardo, ahí en la casa de socorro que estaba aquí cerca también. Entonces, claro, a mí la relación, o sea, visto desde adulto, pues la relación entre estos dos hombres me parecía curiosa, ¿no? Porque, claro, luego ya cuando empecé a investigar, mi abuelo Ángel, él fue soldado republicano. Sus hermanos habían sido soldados republicanos y milicianos. O sea, uno fue fusilado, Enrique Pérez, y luego hay otro que se llama Alfonso, que estuvo 4 años en la cárcel. Y mi otro abuelo es José López, claro, era un militar franquista. Entonces este niño es mi hermano, yo soy el que hago la foto. Y eso está ahí, pues ahí, donde Mingo Rubio, donde el rey. Entonces, claro, yo de niño pues, son cosas que no te das cuenta, porque tú aceptas la realidad pues tal cual es, ¿no? Pero claro, luego ya de adulto digo, pues hombre, es que para mi abuelo Ángel, atravesar Mingo Rubio, que nosotros vivíamos arriba, y tener que recogerme para dar un paseo, probablemente era como algo extraño para él, ¿no? Y digo, yo solamente ya con contar la relación entre los abuelos, la relación de mi padre y mi madre aquí en el Pardo, yo creo que ya con eso tendría una novela, ¿no? Y digo, puedo empezar la novela como que estoy investigando el tema de la guerra del tío abuelo y si no, pues cuento lo de la familia. Hay un momento, he escrito ya esa novela y si la cosa va bien se publicaría en 2025 y hay un momento, el principio, realmente no sé si voy a conseguir nada y yo creo que se nota o sea, no está escrita, tengo todos los datos del asesinato del doctor Mediavilla, que realmente los acabo consiguiendo, está escrita pensando que puede que no lo consiga. Entonces hay unas 100 páginas que son dándole vueltas a la familia, presentándome a mí como personaje, presentando a mis abuelos, hablando de lo que es el Pardo, lo que es Mingo Rubio, o al menos en mi memoria. Y luego hay un momento que ya en el libro empiezo a intentar contactar con gente que me puede dar información. Hay un momento que escribo a las páginas del Facebook del Pardo y me llevo la sorpresa pues, que la lleva una persona que me conoce. Que me digo, soy David Pérez Vega, y dice, no, yo te conozco, tú eres David Pérez López. Y claro, ya me quedé sorprendido y luego ya hablando, pues era Maite, que es prima segunda mía, porque claro, al final el Pardo es un pueblo, era un pueblo, y la gente que es de aquí, pues es que tiene relaciones familiares, claro.
Entonces Maite, que lleva la página de Facebook, pues es mi prima segunda y su abuela y mi abuela eran hermanas. Y ya empezamos a hablar y me pone en contacto con, o sea, Maite está aquí, y me pone en contacto con Javier Fernández, que también de la historia del Pardo, que también está aquí, con Cardoso. Y Javier me empieza a mandar información, me manda esta, por ejemplo, que es una relación de las personas que fueron asesinadas durante la guerra en el Pardo, las personas que eran de este municipio. O sea, está Ramón Martínez, Victoriano Vidal, que murieron el mismo día, el 11 de agosto del 36. Luego está Cipriano Martín, que era el cura, que no lo he dicho antes, pero vamos, la calle Doctor Mediavilla acaba en la avenida del padre Cipriano, que también fue asesinado en la Guerra Civil, y cerca está la calle del Capitán Salas, que el Capitán Salas estaba en el cuartel de transmisiones y cuando huyó el regimiento de transmisiones a Segovia, el último camión se estropeó, tuvieron que volver, pasaron todo el convoy Colmenar diciendo que iban a reprimir la rebelión, no a unirse a ella, pero en el último camión, el que iba el Capitán Salas, ya lo sabían que era un engaño, entonces le pararon, tuvieron que salir huyendo y hubo un enfrentamiento a tiros y en ese pues murió el Capitán Salas y tiene aquí también una calle, ¿no? Son las calles del Pardo vinculadas con la Guerra Civil son esas tres, ¿no? El Doctor Mediavilla, el Capitán Salas y la avenida del Padre Cipriano. Vale, entonces aquí ya con este documento parte de la historia de mi padre, esta leyenda urbana o familiar, se desmorona un poco porque te dice Nicolás Mediavilla, se supone, dice, fecha de muerto de desaparición el 29 de septiembre del 36. En realidad está mal porque la muerte del doctor Mediavilla es un día antes, es el 28 de septiembre. Y los sospechosos son Manuel Vega y pone Nicolás, marido de Emilia Fernanda. Entonces ahí ya digo, no aparece el nombre de mi tío abuelo, de Enrique Pérez, ¿no? Entonces, esto que me ha contado mi padre no es 100% real o algo no es real. Aunque sí que estaba la noticia del ABC que decía que sí que le habían detenido a Enrique Pérez por la muerte del doctor Mediavilla, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un momento que Cardoso, que está aquí, me dice, cuando hablo con él, también ya hablo con él por teléfono un día y me desmonta media historia familiar, me manda documentos y claro, yo, según esta teoría, la persona que era el jefe del llamado Comité Rojo del Pardo pues, debería haber sido, según la historia familiar, Enrique Pérez. Pero no es Enrique Pérez, es un señor que se llama Enrique Fuertes. Enrique Fuertes Yarza. Y me dice Cardoso que donde tengo que ir es a Moncloa, al cuartel se llama Cuartel del Infante Don Juan, que está en la calle Moret 3. Que ahí cualquier persona, enseñando el DNI, pues puede pedir los expedientes de la guerra con gente que está encausada, lo que se llama la causa general. O sea, la causa general, que yo en ese momento no sabía ni lo que era, la causa general es un sumario inmenso que se abrió a partir del 39, cuando empezó el franquismo, para juzgar lo que había pasado, principalmente en el verano del 36, y los asesinatos que había habido. Entonces, ahí puedes ver los juicios. Lo que pasa es que tienes que saber qué buscar. Porque si yo hubiera pedido solo el expediente de mi tío abuelo, de Enrique Pérez, que sí que está allí, claro, pero la información se quedaría corta. O sea, había mucha más información que eso. El expediente clave que me lo indicó Cardoso, era buscar el expediente del alcalde en el 36, que era Francisco Maeso. Entonces, buscando el expediente de Francisco Maeso, que era bastante extenso, ahí podía sacar el nombre de todos los milicianos que estuvieron implicados en asuntos de sangre o delitos durante el 36. Y ahí ya pues ibas cogiendo todos los expedientes, de hecho se pueden comprar, o sea, es decir, en la sala que se puede ir con el DNI, tú pides los expedientes, no puedes hacer fotos, puedes apuntar cosas con un lápiz y luego los puedes comprar que te hagan una fotocopia. Entonces yo, los que me iban interesando, iba cogiendo notas, se podía llevar un ordenador, podías coger notas en un ordenador y luego se podían comprar.
Entonces yo los compré en CD, hicieron el escáner, o sea, los tienen que abrir, o sea, es un material delicado porque estás tocando los papeles originales de los juicios del franquismo de 1940-41. Entonces fui las navidades de 2010, o sea, claro, a ver, el archivo está abierto. Días de diario, y yo como soy profesor tenía que ir un día laborable, pero no lectivo. Entonces principalmente fui las vacaciones de Navidad de 2018 y cuando empezaba 2019. Acumulé todos los expedientes que pude, los encargué, y luego me llevaron a casa, lo imprimí en casa y ya con tranquilidad iba ordenando la información. O sea, es decir, hay un proceso en lo que yo trabajo que es... hay muchas declaraciones de cosas similares y yo voy comparando en todos los expedientes como el mismo suceso, en el mismo momento, lo comenta cada persona, ¿no? Que tengo aquí el resumen de la novela, que realmente he estado 2 semanas viendo lo que iba a contar y claro, era como quitar información. Digo, es que no puedes contar todo esto porque esto es larguísimo, o sea, toda la investigación, porque principalmente, o sea, yo sé cuándo llegó Mediavilla al Pardo, pero lo que más sé, claro, es de su muerte, de su asesinato, ¿no? Las circunstancias. Tengo una foto de Mediavilla que me la envió Javier, es esta, es de un ABC también, y aquí sale Mediavilla en el orfanato, con los niños del orfanato. Entonces esta es la única foto que he podido encontrar gracias a Javier. O sea, realmente llegué a contactar con los descendientes de Mediavilla, con los bisnietos. Al principio sí parecieron interesados en participar en la novela, en darme información, pero hubo un momento que se echaron para atrás. Yo intenté insistir un poco, decir, oye, mira, yo estoy haciendo una novela de esto, me interesa, a vuestro bisabuelo lo estoy tratando como una víctima de la guerra civil, ya está, o sea, sin más. Pero yo creo que no tenían ganas de indagar en el pasado y al final, no sé, no pude insistir más, entonces la única foto que tengo es esta, ¿no? La historia de Mediavilla en el Pardo es un poco la siguiente, ¿no? O sea, es decir, en marzo de 1925, el Ayuntamiento del Pardo hace un concurso público para tratar de conseguir un médico. Entonces eso lo ponen en el boletín oficial, las características que tenía que tener el médico, y por ejemplo las características eran ser mayor de 23 años, con manifiesta aptitud física, se valoraría el expediente de la carrera, publicaciones, haber prestado servicios durante epidemias y había que presentar el certificado de nacimiento y de buena conducta. Se presentaron 20 candidatos para ser el médico del Pardo. Realmente de los 20 solo 3 pasaban los requisitos que pedía el ayuntamiento. Y entonces en este pleno de fecha, 28 de marzo de 1925, se votó y el alcalde era Ángel Hurtado Navarro. Se votó y uno de los médicos consiguió 3 votos y Mediavilla consiguió 7 y el otro no consiguió ninguno. O sea, eran Nicolás Mediavilla, Luis Gómez Lucía y don Argiminio Luengo Avellida. Entonces, bueno, pues por 7-3 y 0, Nicolás Mediavilla pasó a ser el médico del Pardo. También con otro documento que me mandó Javier, por ejemplo, en 1929, tiene una receta que pasó un servicio médico a Alfonso XIII, por ejemplo, ¿no? Esto es como una curiosidad. Es interesante, por ejemplo, también que en 1932, o sea, del 25 al 32, Mediavilla es el médico del Pardo. En esa fecha, pues es cuando tuvo que empezar mi abuela Teresa a trabajar allí. O sea, mi abuela Teresa se había quedado huérfana bastante niña. O sea, mi bisabuelo murió con 30 y pocos años y entonces mi bisabuela pues iba colocando a todos los hermanos, que eran, no sé, eran 5 o 7, no recuerdo ahora mismo, y los iba colocando para trabajar. Mi abuela era de las más pequeñas y entró a trabajar para ayudar a cuidar a los niños del médico, que eran 3, y eran no mucho más pequeños que ella, porque ella había empezado a trabajar allí. Mi abuela nació en 1912, Mediavilla llega en 1925, pues cuando ella tenía, pues entró con 13, 14, 15 años, por ahí, ¿no? Y ella pues cuidaba a los niños que eran no mucho más pequeños que ella. Bien, entonces el 4 de abril de 1932, el doctor Mediavilla
pasa a ser también médico del orfanato. El orfanato, bueno, que se llama realmente, dice, Residencia de los Asilos de San Juan y San María del Pardo, que se conoce normalmente como el orfanato. El sueldo eran 2.500 pesetas, el orfanato. El del Ayuntamiento del Pardo no lo sé, pero vamos, me imagino que en ese momento en el que Mediavilla tiene 2 sueldos, probablemente sea la persona más acaudalada del Pardo. Si no es la persona más acaudalada, una de ellas. Era una persona que tenía sirvientes, tenía chofer, o sea, tenía muchas personas trabajando para él en su casa, ¿no? Luego ya en el orfanato, o sea, se pasan a vivir a una vivienda que está dentro del orfanato, si no me equivoco. En diciembre del 33, o sea, es decir, un año y pico después, Luis Carmona, que era el director del orfanato, le comunica su cese a Mediavilla. Entonces yo, bueno, estuve indagando, preguntando a Javier, que es el que más sabe del orfanato, qué había pasado, y entonces parece ser que Mediavilla incumplió con el reglamento porque hacía probablemente proselitismo político con los niños del orfanato. O sea, también fueron en esa vez, en diciembre del 33, destituidos, además de Mediavilla, pues un profesor de sastrería y un profesor zapatero, que uno se llamaba Guillermo López, era el maestro sastre, y Laureano Páramo, el maestro zapatero. Pues el zapatero y el sastre hacían propaganda de izquierdas y Mediavilla debía hacerla de derechas y debían de discutir. Y hubo un momento pues, que las personas que dirigían el orfanato pues, les dijeron que cesaban de la relación con ellos. De todos modos, luego hay un momento que les vuelven a admitir. O sea, es decir, en diciembre del 34, lo tengo por aquí anotado, hay un momento que les vuelven a admitir, o sea, y luego hay otro cese de Mediavilla, que es ya cuando cambia el gobierno en el 36. Lo tengo aquí anotado en resumen, o sea, es decir, es nombrado en abril del 32, le cesan en diciembre del 33, se reincorpora en marzo del 34 y le vuelven a cesar en abril del 36. Y en junio del 36 le mandan una carta para que desaloje la casa. Vale, pues esto es un poco el ambiente que había en todo el previo a la guerra civil. De hecho, cuando luego lees los sumarios, una de las personas que declaran es la mujer de Mediavilla, que se llama María Gallán. Pues María Gallán dice una cosa que me parece llamativa, que en los años previos a la guerra, o sea, es decir, 34-35, que había manifestaciones en la puerta de la casa, que dice literalmente lo que estaba en el sumario de la declaración de María Gallán, mujer de Mediavilla. Dice que había manifestaciones de unas 40 o 50 personas que iban con bandera roja por las casas de las personas derechas del pueblo insultándolas. Y esto pues tiene que ser cerca ya quizás de febrero del 36. Luego hablaremos un poco porque hay un tema con María Gallán, principalmente va a culpar de la muerte de Mediavilla al que era el alcalde en aquel momento, que era Francisco Maeso. O sea, es decir, en febrero del 36, en las elecciones previas a la guerra, en el Pardo ganó un partido que se llamaba Izquierda Republicana. Y Francisco Maeso pasó a ser el alcalde. Y luego, y si da tiempo, iré hablando un poco del tema que hay aquí, de quién acusa a quién, o quién se supone que fue la persona que mató a Mediavilla o no la mató. Sobre todo, o sea, es decir, María Gallán la tenía bastante focalizado, ella pensaba que la culpa era del alcalde. Y yo, en la investigación que hago, cogiendo un expediente de un sitio y de otro, pues trato de probar si era real que podía ser Francisco Maeso el alcalde o no lo era, ¿no? Hay un momento ya, cuando llega la guerra, esto es como un resumen de cosas de la novela, ¿no? Lo que tengo aquí, y yo lo tengo dividido en las detenciones de Mediavilla, que en principio fueron o 3 o fueron 2, o sea, porque es un poco contradictorio a veces, ¿no? O sea, es decir, en el Pardo los sucesos un poco más o menos de la guerra es el 18 de julio
los militares de transmisiones, no sé si era la noche del 18 al 19 o el 20, pues esos días, dejan el Pardo camino de Segovia. Entonces hay un momento ya, pues cuando ya se sabe que ha habido el levantamiento militar en África y que se está levantando más gente en otras zonas, pues empieza ya el conflicto más en serio y hay gente que le empieza a decir al médico, a Nicolás Mediavilla, que tiene que irse a Madrid porque están diciendo en el pueblo que le quieren ajusticiar o que pueden asesinarle. Mediavilla dice, pero claro, esto ya es un poco declaración familiar que viene de mi abuela, ¿no? Como que él no quería irse a Madrid porque pensaba que la gente en el Pardo le tenía mucho cariño, porque a veces no les cobraba, tenía como que lo dejaban a deber, entonces, bueno, pero sí que hay gente que le dice váyase mejor porque esto puede ser un problema. Entonces aquí ya, claro, lo de cómo suceden los hechos es un poco, depende del expediente que leas. O sea, como tampoco con los expedientes que yo he leído sobre los juicios del franquismo, tampoco puedes conocer exactamente la verdad. O sea, mi técnica de trabajo era, ¿esto es creíble o no es creíble? O sea, porque mucha gente, claro, son sucesos del verano del 36 y están interrogando a la gente en el año 39 o en el año 40, o sea, 3 o 4 años después. Y claro, les están pidiendo una precisión que yo creo que simplemente ya la memoria falla, pero ya no solo que la memoria falla, sino que hay gente que está mintiendo y tú al leerlo lo ves perfectamente y están mintiendo porque se están jugando la vida, claro. O sea, depende de lo que digan, les pueden condenar a muerte o no. Entonces, claro, los expedientes, yo era, si lo que está diciendo es perjudicial para esa persona, creo que dice la verdad. Si lo que está diciendo les culpa, lo pongo en tela de juicio. Y esa era un poco la forma en la que estaba trabajando, ¿no? O sea, es decir, hay un momento, el 18 de abril del 39, que se presenta a la casa cuartel de la Guardia Civil del Pardo una mujer que se llama Vicenta Valcárcel Castro, de 44 años y natural de Villafranca del Bierzo, el León. De hecho, esto de Villafranca del Bierzo, el León, que los Mediavilla deben de venir de ahí, mi padre dice que ellos iban en verano, los Mediavilla, y que mi abuela iba con ellos allí, a Villafranca del Bierzo. Dice Vicenta Valcárcel que hasta los años de la guerra oculta en la embajada de Rumanía y quiere denunciar pues, la desaparición de Maeso y su asesinato. Entonces, lo que cuenta Vicenta, que trabajaba en la casa de Mediavilla, dice que el 20 de julio del 36 fueron el alcalde, Francisco Maeso, y le dijo que se tenía que marchar del pueblo, que lo mejor iba a ser que se marchara del pueblo. Parece que Maeso quería evitar problemas, ¿no? O sea, Maeso es un personaje, al estudiar la historia de la guerra en el Pardo, es bastante curioso. O sea, la viuda de Mediavilla, María Gallán, quería implicarle en el asesinato y quería conseguir que le fusilaran. Pero claro, Maeso tiene como muchas declaraciones a favor de él, como que ayudó a gente de derechas a huir del Pardo y que no lo asesinara, gente en contra que dice que le perjudicó, pero bueno, como hay gente de derechas que en el 39 y el 40 le avalan, pues Maeso estuvo en la cárcel y creo que salió de la cárcel en el 45, pero no le fusilaron. Entonces, según Vicenta Valcárcel, le dicen a Mediavilla que mejor abandone el pueblo y que se vaya a Madrid. Lo que pasa es que lo que hace Mediavilla es, en vez de abandonar el municipio, se interna en el monte y va a una de las casas de los guardas del monte, que es la del Portillo. Porque allí parece que hay un guarda con el que tiene confianza, que lo tengo aquí, que se llama Isidoro Martín. Tengo aquí una foto que me la pasó Maite. El de la derecha, el de la izquierda, perdón, es el guarda Isidoro Martín, que estaba en el Portillo, donde va Mediavilla a refugiarse. Entonces, claro, hay un momento que ya el día 21 de julio ya pues hay un movimiento miliciano en el Pardo y están recorriendo pues, el monte
y llegan al Portillo. O sea, tengo el nombre de toda la gente que llega allí, o sea, no sé si enumerarlo porque no sé si tiene demasiado sentido. Llegan unos vecinos del Pardo con 2 carabineros y detienen a Mediavilla, le quitan una pistola que él tenía legalmente. O sea, es curioso porque en la guerra civil una de las cosas que ocurrió es que mucha gente tenía armas. O sea, mucha más que ahora. O sea, gente tenía en su casa escopetas, tenía pistolas y eso era bastante normal en la época. Entonces, Mediavilla tenía una pistola que se la retiraron. Y estos milicianos que llegan al Portillo realmente no saben qué hacer con Mediavilla, lo detienen y lo llevan a la Zarzuela. Y desde la Zarzuela llaman al Pardo. Y el alcalde, Francisco Maeso, lo que les dice es que le lleven otra vez al Portillo y que le dejen allí, ¿no? Realmente luego aquí hay un momento un tanto confuso en las declaraciones, porque aquí pasan varias cosas. Cuando tú lees los expedientes de la guerra, algunos están escritos a mano. Y claro, los que están escritos a mano, depende de la letra del que lo escribiera, se entienden bien o no se entienden. Se entienden mejor los que están escritos en el cuartel de la Guardia Civil del Pardo, porque están escritos a máquina. Pero aún así, las personas que declaraban, en general, yo creo que no tenían mucha cultura, y los guardias civiles que estaban tomando declaración tampoco. Entonces, hacen unas frases que a veces no se entienden. Y la puntuación es espantosa y la redacción es muy mala. De hecho, hay un momento cuando declara Vicenta Valcárcel, que hay un párrafo que lo copio directamente en la novela porque digo, este párrafo es que no lo entiendo, no se explica bien lo que está pasando. Entonces, por eso decía antes que yo tenía enunciada como que había 3 detenciones de Mediavilla. La primera es la del Portillo, o sea, hay un momento como de expulsión de la casa de la que estaba cerca del orfanato, va al Portillo, allí llevan a la Zarzuela y le dicen que otra vez al Portillo. Pero hay un momento como que no saben realmente qué hacer con Mediavilla y le van a buscar al día siguiente otra vez. Y hay un señor que se llama Emilio Adeba Fernández que le dice a Mediavilla a la mañana siguiente que es mejor que se vaya del Pardo porque le pueden matar. O sea, es un problema real y le dicen que lo mejor que puede hacer es irse a Madrid y esconderse. Entonces Mediavilla, que hay un momento que sí que ya hace caso, se va a Madrid y se queda escondido en algún lado. Y aquí ya, depende de la declaración que tú leas, parece que Mediavilla no vuelve hasta el 28 de septiembre, el día que va a ser asesinado, o también en algunos otros expedientes se insinúa que hay una vuelta, que puede ser como 2 días después o 15 días después, depende de lo que leas, que sería la segunda detención de Mediavilla. Hay un momento que este señor, creo que era el mismo, Adeba, vuelve, cuando ya se ha ido Mediavilla a Madrid, va otra vez a la casa de los Mediavilla en el Pardo y le dice a María Gallán que le llame, que tiene que venir, que tiene que volver y que le tienen que juzgar aquí y que se queda como retenida María Gallán, ¿no? Entonces, según estas versiones, Mediavilla vuelve al Pardo y es retenido, como actuaba de cárcel, a alguna instancia que había en el orfanato. Y creo que coincide con los monjes capuchinos, que los habían... O sea, es decir, los monjes capuchinos, hay una historia también con ellos, que vienen los milicianos de Madrid al principio de la guerra y los quieren fusilar en los pinos, o sea, los quieren colgar en los pinos que están en frente del convento. Los milicianos del Pardo se lo impiden y hay como un enfrentamiento con esto y los protegen los milicianos del Pardo y los llevan al orfanato detenidos. Y de ahí los llevan a Madrid, a la Dirección General de Seguridad, que era donde iban estas personas detenidas por ser de derechas y luego algunos pues los juzgaban o los liberaban. Entonces debían estar allí en la Dirección General de Seguridad, por lo que he leído, por la noche no podían ni sentarse porque no cabían. Y los monjes capuchinos los liberaron y se escondieron por Madrid, alguno intentó salir de Madrid. El único que murió fue Gabriel Darostegui, que hay una placa en una de las fachadas del Cristo, porque no tenía dónde ir y no se le ocurrió mejor idea que volver al Pardo. Y le detuvieron en el monte, estuvieron allí como usándole de sirviente, que estaba como
ocupado el convento de arriba del Cristo, estaban allí los milicianos, y un día que le hicieron salir, le pegaron un tiro donde está su placa, digamos, ¿no? Y los otros, la historia, hay un libro en internet que es bastante interesante, que se puede encontrar de los frailes capuchinos en la guerra civil, está en un PDF en internet. Yo leí lo que tenía que ver con el Pardo y había historias que eran muy curiosas de lo que pasó con esa gente. Alguno creo que murió, pero la mayoría sobrevivieron. Y se supone que en esta segunda detención de Mediavilla, Mediavilla coincide con los capuchinos cuando los llevan a la Dirección General de Seguridad y ahí le liberan. Entonces, según Vicenta, Mediavilla está escondido en diversas casas. Según la historia familiar, mi padre decía que estuvo escondido en una embajada. No he encontrado ninguna información de qué embajada podía ser, pero claro, si la sirvienta, que era Vicenta Valcárcel, declara que estuvo escondida ella en la embajada de Rumanía, pues podríamos suponer que entró en la embajada de Rumanía gracias a Mediavilla y que Mediavilla estaba allí también. Pero eso no lo he encontrado en ningún sitio. Entonces hay un momento que durante finales de julio o principios de agosto, depende de cuándo sean las fechas de esta segunda detención, Mediavilla pasa agosto del 36 escondido en Madrid y septiembre del 36. Y las circunstancias históricas, claro, el 28 de septiembre, justo cuando muere Mediavilla, o sea, no es una fecha casual, digamos, ¿no? O sea, murió bastante gente en Madrid en esa fecha y las circunstancias históricas son las siguientes. O sea, en Madrid, claro, llegaba información de cómo iba subiendo el ejército franquista por el sur, ¿no? Iban por Andalucía, por Extremadura. Luego hay un momento, cuando ya vienen hacia Madrid, que se desvían hacia Toledo para intentar liberar el Alcázar. Y entonces se retrasó la llegada a Madrid. Que de hecho puede que a lo mejor ahí hay teorías que dicen que eso alargó la guerra civil, porque cuando llegaron o sea, si hubiera ido antes a Madrid el ejército franquista, no les hubiera dado tiempo a llegar a los soldados extranjeros, digamos, a las brigadas internacionales. Entonces, cuando justo este 28, que va a llegar ya el ejército franquista a Madrid, justo llegaron las brigadas internacionales y eso hizo que se alargara el conflicto más, ¿no? Entonces, el tema es que el ejército franquista liberó el Alcázar, el último día de combates fue el 27 de septiembre. Y claro, esas noticias que eran en Toledo, eso llegaba a Madrid. Entonces, como la gente de Madrid sabía que el ejército franquista estaba ya como a las puertas de la ciudad y que temían, claro, que iba a entrar a la sangre y fuego en Madrid, pues, o sea, la explicación como histórica es que la gente que no podía luchar en el frente, digamos, intentaban asesinar a gente que era de derechas o que eran religiosos, y entonces hubo, de hecho, el título de la novela mía al final se va a llamar La amenaza y el miedo, que es de una frase de la novela La fuerza de un rebelde de Arturo Barea, que justo me di cuenta ahí, porque dice Arturo Barea en su novela que cuando se liberó el Alcázar, dice, esta noticia, dice, la amenaza y el miedo se expandieron por la ciudad y una nueva ola de asesinatos recorrió Madrid, ¿no? O sea, es justo, entonces, en ese momento que se libera el Alcázar, da la casualidad de que Mediavilla había salido, en algunas declaraciones le hizo una pensión de donde estaba refugiado, y está paseando por una calle, que es la calle Ramón de la Cruz en Madrid. Y da la casualidad de que hay una obra que están haciendo la obra de una casa, dos vecinos del Pardo, que se llaman los hermanos Garrido, que se llaman Eusebio y Mariano Garrido. Vale, entonces le ven a Mediavilla y se lanzan sobre él, le detienen, van a avisar a una checa en la calle Velázquez, vienen unos milicianos de la checa y les dejan un coche y les dicen los hermanos Garrido que es el médico del Pardo y que hay que llevarlo al Pardo para que sea juzgado. Entonces les ponen un coche a disposición, que si no recuerdo mal era de la checa de Velázquez, y entonces en ese coche pues creo que iba un conductor
iban los hermanos Garrido y tenían detenido a Mediavilla. Esto lo declara la viuda, María Gallán, y lo sabe por una testigo que lo narra también. Allí luego hay alguna cosa curiosa en las declaraciones, ¿no? Por ejemplo, Vicenta dice que iba acompañado de una mujer francesa. Entonces, esto aparece en varias declaraciones, lo de la mujer francesa, en las declaraciones de María Gallán, no, esa mujer francesa no existe. Y entonces hay un momento donde la situación es esta, ¿no? O sea, es decir, la mañana tarde de 28 de septiembre de 1936 hay un miliciano de la Checa de Velázquez que les tiene un coche y están los hermanos Garrido y Mediavilla que van hacia el Pardo. Y ahí da la casualidad de que hay dos vecinos del Pardo que están caminando desde Madrid al Pardo y hacen autostop. Uno era mi tío abuelo, Enrique Pérez, y otro vecino, se llama Nicolás Baeza. Entonces hacen autostop, paran el coche para que les traiga hasta el Pardo y ahí ven que está detenido el doctor Mediavilla con los hermanos Garrido. Entonces llevan hasta... Bueno, aquí tengo una foto, que esta me la dejó el primo de mi padre, Cardoso, Camacho, perdón, Carlos Camacho. No. Este es Enrique Pérez. Estos son dos vecinos del Pardo, que este es el nombre le llaman el Nene, y el otro es el Foncarralero, que tengo por aquí los nombres. Uno creo que murió ya en el siglo XXI. O sea, Enrique Pérez murió en el 39, pero los otros, creo, a ver si tengo los nombres, donde los apunté. Vale, el Foncarralero, que es el de la derecha, se llama realmente Julio Rodríguez Montero, y el nene se llama Eustaquio Sancho Aguada. Vale, pues entonces Enrique Pérez va con Nicolás Baeza y llegan al Pardo con Mediavilla. Entonces le trasladan al convento de las monjas, que tengo aquí una foto también antigua del convento de las monjas, que es una postal de cuando llega el ferrocarril que me la pasó May. Imagino que más o menos por esa época pues el convento de las monjas tendría este aspecto. El convento de las monjas durante la guerra fue tomado también por los milicianos y ahí estaba como la sede del lo que se llamaba los papeles franquistas el Comité Rojo, cuyo líder era Enrique Fuertes y el segundo se llamaba José González. Entonces hay un momento que los llaman a Enrique Fuertes, a José González y les llevan allí a una instancia que debe estar en la segunda planta como retenido al doctor Mediavilla. O sea, no es fácil realmente saber qué pasó en esa habitación, porque no están muy claras las declaraciones y tengo declaraciones de gente que estaba esperando fuera. O sea, es decir, la situación es Enrique Pérez, mi tío abuelo, y Nicolás Baeza, su amigo, se quedan en la puerta. Se quedan esperando en la puerta porque les dice el médico por favor, esperadme, porque no me fío de esta gente, y es como que el médico siente que Enrique Pérez o Nicolás Baeza son gente de confianza con él. No sé si los conocía, pero tal vez los conocía, es decir, porque claro, el médico conocía a mi abuela, a Teresa, y tenía que conocer a Ángel, que es su marido, de hecho cuando se casaron, que fue un poco antes de la guerra, pues ya dejó de trabajar en la casa del médico y se fue pues, a su casa. Y no sé si conocía pues, al hermano de Ángel, pero es posible. Pero por lo que se desprende de los papeles, estas dos personas que habían estado haciendo autostop en la carretera de Madrid al Pardo le daban confianza. Entonces les dijo que por favor se quedaran esperando en la puerta. Entonces se juntaron allí los del comité, que eran Enrique Fuertes, José González, otro que se llamaba Gil, bueno, están por aquí los nombres. Y no queda muy claro qué pasa. Los hermanos Garrido, en sus declaraciones... Hay uno que huyó a Francia cuando acabó la guerra. Claro, había gente que cuando acaba la guerra pues piensa que se ha quedado en mala posición y huyeron a Francia. Entonces, uno de los hermanos Garrido huyó a Francia, pero el otro sí que se quedó aquí y pues, le detuvieron y prestó declaración. Entonces uno sí que aunque la declaración dice que se fue, pero otros testigos dicen que sí que estuvo en la habitación esta, donde supuestamente, porque no queda claro, supuestamente juzgaron a Mediavilla.
lo que hago en la novela, por ejemplo, es intentar averiguar, comparando todos los testimonios, qué personas estaban realmente en esa habitación del Comité Rojo. Porque claro, luego va a ser importante en el juicio para saber quién es culpable o quién es más culpable, menos culpable o qué ocurrió allí, ¿no? Hay un momento que pasa como una hora y media. De hecho, Francisco Maeso, el alcalde, está llegando de Madrid y se entera de lo que está pasando y según su declaración él se quiere acercar al convento de las monjas para mediar por el médico. Según su declaración, él le quería salvar. Pero había mucho barullo en la puerta, porque todo el mundo se había debido enterar que habían detenido al médico, entonces había barullo en la puerta. Y es como que Maeso no pudo entrar, pero habló con Fuertes y le dijo, por favor, que no pase nada, o algo así. Y entonces se fue a su casa. Y ya se enteró al día siguiente, el 29, pues que había sido asesinado. Según la declaración de Enrique Fuertes y José González, ellos dieron la orden a dos milicianos, a Nicolás Sánchez, estos de aquí, ¿no? Estos que aparecían aquí. Ese hombre, la gente no sabe su apellido real porque no era del Pardo. Estaba casado con una chica que era del Pardo. Entonces este hombre creo que era de Madrid. Y muchos se refieren a él por el mote. O sea, Nicolás, el hijo de la Cholela, le llaman, el yerno de la Cholela, que la Cholela había ser alguien del Pardo. Entonces, Manuel Vega sí era del Pardo y Nicolás Sánchez no. Entonces, Nicolás Sánchez no sabe en su declaración el nombre de los otros, sabe los apodos, y los otros, muchos no saben su nombre o no saben su apellido. Entonces, lo que pasa, más o menos, la reconstrucción es Enrique Pérez y Nicolás Baeza están abajo esperando, ven que vienen bajando de la habitación del comité estos hombres, Manuel Vega y Nicolás lleva al médico del brazo. Entonces, en la puerta del convento hay un coche que no es el de los milicianos estos de Velázquez, ese coche desaparece, no sé nada de él, pero es otro coche y que va a conducir otro vecino del Pardo que se llama Antonio García Alonso, que luego no está en ninguna declaración porque cuando acabó la guerra huyó a Francia. Y hizo toda su vida en Francia y demás porque, o sea, es familiar de alguien, familiar mío, con lo cual hay una relación, un conocimiento familiar de esto. Vale, entonces el conductor a ver, un poco más resumido. Van a llevar supuestamente, por orden del Comité Rojo, a Mediavilla, lo van a llevar a la Dirección General de Seguridad de Madrid, va a conducir el coche Antonio García Alonso y lo van a llevar estos señores, Manuel Vega y Nicolás Sánchez. Y según las declaraciones que tengo, el médico le dice a Enrique Pérez y a Nicolás Baeza, por favor, veniros conmigo, que no me fío de estos. Y también hay otra persona que se llama Antonio Martín, que también el médico le dice que vaya por favor con él, como para darle confianza, porque no se fía de los otros dos. Entonces, eran estos coches modelo antiguo, los Ford estos grandes, que tenían como un estribo fuera, que la gente a veces iba como colgada fuera del coche. Entonces, claro, en realidad hay 7 personas, ¿no? El conductor, los 2 milicianos que bajan, los 3 que le acompañan, digamos 6, y Mediavilla 7. En alguna declaración dice que alguno iba por fuera en el estribo. Entonces, sale el coche del Pardo, del convento, de aquí, y según más o menos todas las declaraciones es que Antonio García detiene el coche a los 2 kilómetros del Pardo. Muchas veces citan el tercer puente, o a veces citan la Fuente de los Tunos, que tengo aquí una foto de la Fuente de los Tunos, que esta la he hecho yo, está pasado el puente de la vía, pero realmente está cambiada de sitio, porque donde está ahora no es donde estaba originalmente. Se supone que el tercer puente, donde mataron a Mediavilla, pues debe estar por donde la zona de la vía, o la zona de la gasolinera, o por ahí. El cadáver apareció, según lo que ponen los informes, a la mano derecha, según llegas de Madrid. O sea, la zona donde está la gasolinera, por ahí, ¿no? Entonces, la situación es esta, ¿no? Que a los 2 kilómetros, Antonio García para el coche, y claro, aquí ya depende de la declaración, ¿no? O sea, tuve que estar comparando todos los sumarios para ver lo que decía cada uno, para ver quién era el
el autor material del crimen, ¿no? Entonces, según lo que encuentro, parece que hay un momento que Nicolás Sánchez y Manuel Vega sacan a Mediavilla del coche y que luego va a ser importante cuántos tiros le dan a Mediavilla, ¿no? Parece que al menos 1, 2 o 3. Algunos dicen 2 o 3 tiros. Y hay un momento que en la declaración Nicolás Sánchez dice, recibió dos o 3 tiros, dice, 1 fue mío. Entonces, en el momento que Nicolás Sánchez dice eso, se convierte en autor confeso del crimen y eso es su sentencia de muerte. Claro, a Nicolás Sánchez le fusilaron. Esto es importante luego porque cómo transcurre luego el juicio, ¿no? Porque, por ejemplo, Manuel Vega no es detenido en el 39 porque huye del Pardo y de Madrid, está trabajando por la zona de Murcia, luego vuelve a Madrid, se esconde en una casa y le detienen en el 42. Entonces, claro, cuando Manuel Vega declara, él ya sabe lo que han declarado los otros. Y entonces, claro, Manuel Vega lo que va a hacer es cargar las culpas sobre Nicolás Sánchez, o sea, decir que él no disparó, que disparó Nicolás Sánchez. Entonces, la situación parece que los únicos que tenían pistola eran Nicolás Sánchez y Manuel Vega. Y de hecho, lo que se deduce de esto es que probablemente había un plan porque Antonio García Alonso para el coche y de hecho Nicolás Sánchez, que yo de todos los milicianos que veo las declaraciones me parece el más imprudente o el más ingenuo porque es el que más se involucra a sí mismo. O sea, es decir, todos los demás, en todas las declaraciones de lo que pasa, intentan exculparse. O sea, en el asesinato del sacerdote Cipriano, que le disparan como 6 personas, pues todas dicen, yo no disparé, mi fusil no funcionaba, salieron unas personas del monte y fueron ellos, nosotros no fuimos. O sea, ninguno dice que fue él. Pero Nicolás Sánchez es el único que yo creo que por absoluta ingenuidad o imprudencia se inculpa. Y entonces él dice, en su declaración, que es muy significativo, dice, Antonio García fingió que había una avería en el coche. Claro, cuando dice fingió, la idea es que hay un plan. O sea, hay un plan previo que probablemente venga del comité, porque luego los del comité van a decir que ellos dieron la orden de que enviaran a Mediavilla a Madrid y que la idea de matarlo no sale de ellos, sino que sale de esos milicianos, que han tomado la decisión por su cuenta, ¿no? Entonces, Antonio Martín se supone que les dice que habéis hecho y los otros dicen, alguno como que pues dice un fascista menos o uno menos, los otros le dicen eso está muy mal. Enrique Pérez, por ejemplo, declara que él y Nicolás no reaccionaron porque fue todo muy rápido y no sabían lo que iba a pasar y como que de forma muy rápida se paró el coche. Nicolás Sánchez y Manuel sacaron del coche a Mediavilla, le pegaron un tiro o 2 y se quedaron los otros como ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué habéis hecho esto? Entonces también es como que medio discuten un poco casi, ¿no? Entonces hay un momento también que se supone que Nicolás Sánchez y Manuel Vega registran a Mediavilla, le quitan la documentación, le quitan un reloj que se le iba a poner, no sé si Manuel, y le dicen no te lo pongas, llévalo al comité, y cogieron un dinero y dejaron allí el cadáver y volvieron al comité. Y entregaron el reloj, entregaron, no sé si había una pluma, no sé si había dinero, y la documentación. Cuando Maeso al día siguiente les pregunta, pues eso de los jefes del comité, Enrique Fuertes y José González, dicen que no ha sido, ellos dijeron que fuera a la Dirección General de Seguridad y que han tomado estas personas, Manuel y Nicolás, la decisión de hacer eso. Luego, claro, hay un momento que ya se alarga esto, pero según la viuda, María Gallán, el que dio la orden es Francisco Maeso. Pero realmente, en todas las declaraciones de lo que pasa en el convento de las monjas, o sea, las declaraciones de lo que pasa aquí dentro, nadie sitúa a Maeso dentro del comité. O sea, he leído, no sé, 10 o 15 declaraciones y nadie dice que Maeso estaba ahí. El único que lo dice es Nicolás Sánchez, que es el autor confeso. Según Nicolás Sánchez, él dice que el que le dio la orden de que ocurriera esto fue el alcalde Maeso.
que nadie de los que están allí lo dice. Entonces, hay aquí un tema interesante que intento analizar, porque hay un guardia civil aquí en El Pardo que se llama Eustaquio Rodríguez, que yo mi sensación es que tenía ojeriza a Francisco Maeso, porque él había estado detenido, y entonces Eustaquio tiene como la necesidad de culpar a Maeso. Y yo creo que hay un momento que manipula a Nicolás Sánchez, pero esto ya es una especulación mía, para que declare que la orden venía de Maeso, del alcalde. Y de hecho, o sea, eso sí que lo puedo demostrar, que hay un momento que del juzgado de Madrid le piden un informe a Eustaquio Rodríguez, el guardia civil del Pardo, y hace falso testimonio. O sea, dice cosas que las declaraciones de los implicados y los testigos no dicen, y él en su informe dice que han dicho esto, dice que Maeso ordenó el asesinato y que si no les fusilaban les iba a fusilar a ellos, como que estaban amenazados de muerte por Maeso. Pero esto solo lo dice Nicolás Sánchez, el autor confeso, y el guardia civil Eustaquio Rodríguez, cuando reproduce esto para mandarlo a Madrid, dice que lo decían todos, lo cual es falso porque además revisé todo varias veces diciendo a ver si me voy a estar equivocando yo, y realmente no. O sea, realmente Eustaquio Rodríguez levanta falso testimonio y yo creo que también manipula a la viuda, a María Gallán, para que piense que el culpable fue Maeso. Pero claro, cuando van a juzgar a Maeso, pues hay muchas personas del Pardo que declaran a favor de él, diciendo que salvó a gente de derechas, que no estaba allí en aquel momento, que no era el jefe del Comité Rojo, por lo tanto él no tomaba decisiones, que las tomaban Enrique Fuertes y José González. Y bueno, hay un tema aquí que me parece interesante. O sea, al final, ya como ya he dicho, Maeso no le fusilaron, y es extraño porque al final, de los que estaban en el coche, cuando murió Mediavilla, el conductor, Antonio García, huyó a Francia cuando acabó la guerra. Los demás, a Nicolás Baeza, el juez dice que participó en el asesinato de Mediavilla, y hay una frase que son ocho palabras que dice algo así como pero no estuvo implicado directamente en el crimen. Y el mismo juez que juzga a Enrique Pérez, al hermano de mi abuelo, no pone esas palabras. O sea, Nicolás Baeza y Enrique Pérez están implicados al mismo nivel y sus declaraciones son similares, pero el mismo juez dice que Nicolás Baeza no participó y que estaba allí, estaba en el coche por petición del doctor, y eso lo quita del juicio a Enrique Pérez. O sea, Enrique Pérez bueno, claro, esto ya no es el doctor Mediavilla, es un poco la historia familiar de la novela. Y entonces, Enrique Pérez lo que le pasó es que se le juntaron varias causas. O sea, Baeza, por ejemplo, Nicolás Baeza, que estuvo unos años en la cárcel, luego salió, estuvo implicado cuando asesinaron a Ramón Martín y a Victoriano Vidal, que vino un antiguo vecino del pueblo que se llamaba Tomás Carrión, que le expulsaron en el 34, pero en agosto del 36 volvió con 3 pistoleros o 4 y sacó de la casa, donde estaban trabajando, a Ramón Martín y a Victoriano Vidal. Trató de matar a más gente, trató de matar al que luego sería el alcalde, a Francisco Rodríguez Pintado, y a alguna persona más, a Carmelo Durán, pero ahí no pudo. Pero realmente mató a estas personas. Y hay uno de ellos, que creo que era, no me acuerdo, creo que era Victoriano Vidal, que le pegan un tiro debajo del tercer puente, sale corriendo, está herido, atraviesa el río y llega a la zona del otro lado del río. Y hay unos milicianos que le están buscando y, por ejemplo, Nicolás Baeza está entre ellos. Entonces, Nicolás Baeza también tenía como implicación en al menos 2 casos, en el de Mediavilla y en el de la muerte de Victoriano Vidal. Pero es curioso, porque claro, los juicios del franquismo juzgan a gente y es como en media hora, o sea, en 20 minutos, media hora, y a veces hay como declaraciones que se quedan en un expediente que el juez no ve, el otro no ve. Claro, yo me estuve analizando expedientes pues 2 o 3 meses, y el juez que juzga a estas personas a vida o muerte está con esos expedientes 30 minutos.
Entonces, hay un momento que es como que extrañamente el caso se complica para Enrique Pérez, porque luego estuvo también implicado en un secuestro y en un falso fusilamiento. O sea, es decir, había un día que estaba haciendo guardia donde el Comité Rojo, o sea, que imagino que sería aquí, pasaron unos milicianos de Madrid con un camión y querían saber en una finca del Monte del Pardo, que había una finca de gente que iba a cazar y eso, y que debía ser gente importante, que quién estaba allí, sabía armas, y entonces le montaron en el camión a él y a otros y detuvieron ahí al que iba a ser el alcalde, a Francisco Rodríguez Pintado, y a su cuñado, que era Jesús Castillo Cano. Y los llevaron a la finca y entonces los separaron a los dos para intentar sacarles información y fingían que les iban a fusilar. Entonces, era como para sacar información, disparaban como a la pared para que la otra persona se pensara que la habían matado y que hablara. Pero claro, tampoco tenían mucha información realmente. Y en esta declaración es curioso, porque por ejemplo, Jesús Castillo, cuando declara sobre mi tío abuelo, dice, él le parecía un buen sujeto y dice, parecía alguien, o sea, literalmente dice, alguien avergonzado de lo que hacían los otros. Entonces realmente no había una implicación de delito de sangre ni nada. Y es curioso porque acaba fusilado por como circunstancias un poco casuales, ¿no? O sea, es decir, el secuestro el propio secuestrado le exculpa y lo de Mediavilla, lo que dicen los testigos, y eso lo dice, por ejemplo, José González, que era el segundo del comité, que no tiene por qué expulsarle, dice, le llevaron saliendo del comité Nicolás Sánchez y Manuel Vega a Mediavilla y a petición del médico fueron los muchachos del Pardo, Enrique Pérez, Nicolás Baeza y Antonio Martín. Y eso lo dice también Enrique Fuentes, lo dice entre dos personas ya, lo dice el propio Enrique, pero claro, de Enrique no me puedo fiar porque eso es beneficioso para él. Pero para Enrique Fuentes y para José González no es beneficioso que lo digan y lo dicen los otros testigos, ¿no? Pero no sé, se junta como una cosa con la otra y acaba fusilado. De hecho es curioso porque le fusilaron como creo que 6 meses antes que a Nicolás Sánchez, que era el autor confeso del crimen. Y luego, de hecho, María Gallán, la viuda, sigue protestando por lo que ha pasado en el juzgado y dice, y por la muerte de mi marido, los que solo han fusilado a Enrique Pérez, que era el que menos implicación tenía. Porque ella quería que fusilaran a Maeso y que fusilaran o que juzgaran a más gente de la que iba en el coche. Y solo han fusilado, aunque creo que no sabía que habían fusilado ya a Nicolás, y solo han fusilado por ahora a Enrique Pérez, que era el menos culpable. Y entonces sigue con el tema ese de Maeso. Bueno, y principalmente, tengo una última foto, que si alguien tiene curiosidad, esta es la tumba de Nicolás Mediavilla, que murió, ahí está la fecha correcta, el 28 del 9 del 36, y luego ahí está su mujer, que creo que pone el 84, ¿no? Murió. De hecho, bueno, también como historia familiar, o sea, mi abuela siguió manteniendo la buena relación que tenía con la familia Mediavilla, y María Gallán tenía 2 hijas y un hijo. Seguían viniendo, después de la guerra pasaron a vivir en la calle Velázquez. Yo intenté visitar esa calle, pero claro, ya no... O sea, intenté visitar la casa para ver si seguía viviendo allí alguien cuando buscaba a los descendientes de Mediavilla, que los intentaba buscar, que era un poco absurdo, a través de lo que decían los expedientes de la guerra del año 40, la dirección del año 40. Pero claro, eso era absurdo. Con lo cual luego empecé a hacer una búsqueda más moderna a través de las redes sociales y a través porque luego tenía una empresa, uno de los hijos, que mi tío casi iba a trabajar con uno de los hijos de Mediavilla, pero luego no quiso. Entonces mi abuela seguía teniendo relación con María Gallán y sus hijas, que se quedaron amigas, y venían aquí a merendar al Pardo, y luego mi abuela y mi padre estuvieron en la boda de una de las hijas de Mediavilla y ya se han desvinculado totalmente y ahora la familia vive creo que en Toledo principalmente. Y yo ya conté que contacté con uno de los bisnietos, pero al final no sabían menos que yo realmente. O sea, pero yo quería saber un poco
cómo se había transmitido la historia en su familia, y si tenían alguna foto. O sea, si hubieran tenido alguna foto, a lo mejor un poco de más calidad que la que está en el ABC que me pasó Javier, pues hubiera estado bastante bien para el libro. Y nada, o sea, al final, creo que si alguien va a leer el libro, he hecho ya todo el spoiler de todo. El capítulo final es en el cementerio, es una visita al cementerio. Además, justo de la casualidad que era el Día de Todos los Santos, que yo tenía, claro, libre por ser profesor, y vine a pasear a Mingorrubio del Pardo, que vengo de vez en cuando, y fui muchos días que vengo es viernes, está cerrado el cementerio, pero ese día no sé qué día era, estaba abierto. Y claro, tengo más fotos. Al lado de la tumba de Mediavilla está la tumba del capitán Salas, por ejemplo. Cerca está la tumba de mi familia, están también la de Jesús Castillo, está la del otro hombre que se me olvida el nombre, el que llamaban el catalán, que se llamaba José María, ¿no? También está por allí también está allí la tumba. Entonces, claro, al final es un poco la frase final del libro. Digo, bueno, he estado investigando esto y acabo aquí en el cementerio donde todas las familias están allí mezcladas, ¿no? O sea, es decir, era como la noche de Halloween donde vas a contar una historia preguntando a los muertos, ¿no? A sacarlos del cementerio, y esa es como la imagen final, ¿no? de lo que estuve haciendo. Claro, esto empecé en 2018, lo acabé, no sé, en 2-3 años, luego ha sido, bueno, pulirlo, un amigo escritor me ayudó a reducirlo porque tenía demasiada información. Y bueno, ya por fin este año encontré un editor y parece que sale el año que viene. O sea, fue muy interesante, o sea, bueno, quizá no estoy pasando el tiempo. O sea, a mí una cosa de lo que más de lo que yo he escrito, que bueno, yo lo llevo escribiendo desde los 15 años, quizá haya sido lo más interesante porque yo empecé a leer, que quería haber metido, pero ya no me ha dado tiempo, lo pensé esta mañana, meter una foto de algún libro de los 3 investigadores que leía de pequeño, que eso que era Alfred Hitchcock presenta. Entonces, claro, pasar de leer TV, lo primero que leí con páginas escritas que no era cómic, eran los libros de los 3 investigadores. Y luego yo he seguido leyendo libros de detectives, no es mi género predilecto, pero he leído algo. Y de niño, pues esa idea de resolver un crimen o investigar o algo así era como muy atractiva. Pero claro, en la vida real pues no te imaginas que tú puedes llegar a investigar un crimen. Pero realmente, aunque era resolver un crimen, no físicamente como Raymond Chandler, era en un archivo, pero hay un momento que uniendo toda la información del archivo dices, estoy resolviendo un crimen. O sea, este crimen, cuando se juzgó en su momento, en el año 39-40, estaba mal juzgado. Hay testimonios falsos, hay gente que se supone que colabora con las autoridades que está mintiendo, como el guardia civil Eustaquio Rodríguez. Hay gente que tiene información y que no la cuenta, por ejemplo, pues no sé, o sea, hay gente que luego va a ser el alcalde. Es que hay cosas como muy curiosas, ¿no? Porque les piden información, por ejemplo, sobre Enrique Pérez a gente del Pardo y les manda la información a Madrid diciendo en el pueblo se sabe que estuvo implicado en el asesinato de Mediavilla, pero esta gente que escribe eso saben perfectamente que en el pueblo se decía que los autores materiales eran Nicolás Sánchez y Manuel Vega, pero no lo dicen, o sea, lo podían decir pero no lo dicen. Entonces hay, pues bueno, pues muchos asuntos circunstanciales que llevan a ese fusilamiento, ¿no? Y pues este hombre, o sea, Mediavilla murió. Yo vi la partida de función que fue importante en el caso a Manuel Vega, como estuvo huido, le juzgaron 3 años después. La defensa de Manuel Vega fue Nicolás Sánchez el que disparó, como declaró él mismo, y entonces hacen un informe pericial y hay, yo creo, no estoy seguro, pero es posible que le salve un error tipográfico la vida a Manuel Vega, porque pone Nicolás Mediavilla en el informe de función pone muerto por disparo de bala. La frase estaba, no sé si lo tengo, pero estaba redactada de tal manera que sonaba como por un único disparo, muerto por un disparo de bala. Entonces, como ponía uno, pues se supone que era el de Nicolás Sánchez, y entonces no fusilaron a Manuel.
No, claro, pero el tema también es que a Manuel, por ejemplo, le juzgan en el 42. Y otra cosa que veo en los expedientes, no era lo mismo que te juzgaran en el 39 que te juzgaran en el 42. En el 42 ya era un poco más laso todo. Y también, claro, otra cosa que, por ejemplo, al final, yo hablando esto con mi padre, era como que cosas que me había contado no me había contado. Yo no sé si tergiversé la historia, porque claro, Enrique Pérez no era el jefe del Comité Rojo del Pardo, eso que decía mi padre no era cierto, no era el que fusiló a Mediavilla. Había cosas ya pues, que se iban desmontando. Y hay una cosa que al final luego dijo mi padre, dice, no, claro, es que él no era, aunque al principio me dijo que sí que era, porque cuando acabó la guerra no huyó a Francia. Claro, eso es interesante, porque por ejemplo, el que conducía el coche, Antonio García, huyó a Francia. Mariano Garrido, el que trajo a Mediavilla al Pardo, huyó a Francia. Hubo varias gente que huyó a Francia. Y claro, Enrique Pérez no huyó a Francia porque él debía tener la conciencia limpia de realmente no he hecho nada. Pero bueno, pues le detuvieron y pasó todo esto, ¿no? Y bueno, pues esto, alguien, no sé, yo creo que ya me pasa un poco. Si alguien tiene una pregunta o alguna cosa, a ver si las sé contestar. Porque a lo mejor no lo sé contestar, o sea, pero si alguien quiere preguntar algo... ¿Algunos de los que trajeron a Mediavilla otra vez aquí Sí. tenía relación con la gente de su pueblo, de León? Como los que trajeron de Madrid aquí. Sí. Los que le Yo creo que no, o sea, ¿era gente del Pardo o gente de Madrid? Es que yo he oído siempre Sí. que gente de su pueblo, de León, Sí. habían intervenido por problemas de tierras y demás y habían empujado a los demás. Ay, pues eso yo no me ha llegado, o sea, no lo había oído. O sea, yo sí que también he oído, pero claro, es que ya hay cosas que no sabes hasta qué punto son ciertas, ¿no? Que a lo mejor había gente que le había tratado Mediavilla, no lo había pagado y le debía dinero, ¿no? Entonces, claro, eso ya... Pero yo sé, por ejemplo, de la gente de León, eso ya no me suena. Estaba intentando buscar, porque hay algún sitio que dicen que nació en el Bierzo, en Villafranca, pero luego hay otro documento que dice que nació en Salamanca realmente. Entonces yo no sé si luego se trasladaron a León. Yo sé que he oído siempre lo de gente de su pueblo. Pues yo es que eso no, o sea, no lo sé exactamente. En ningún sitio, o sea, yo lo que yo sé, en ningún sitio he encontrado nada de eso, en ningún expediente, y nadie de los testigos insinuaba nada de eso. Entonces eso ya, pues yo no puedo corroborar nada de eso. O sea, es decir, según el expediente de función, nació en Garcigüey, Salamanca, a los 39 años. Porque, por ejemplo, Cardoso me pasó un documento que decía que murió a los 38. En el documento de pares que me envió Javier dice que murió a los 35. Entonces, es que tampoco los datos a veces son muy precisos. Entonces, el de la partida de función dice que murió a los 39 y que nació en Garcigüey, Salamanca. Pero la vinculación que tenía, yo lo sé por mi familia, porque mi abuela iba a los veranos con él, iban a Villafranca en el Bierzo. Entonces yo no sé si nació en Salamanca y se trasladó la familia allí, al Bierzo, o este dato está mal. Porque vamos, datos erróneos, yo creo que los expedientes estos hay bastantes. O sea, es a veces bastante impreciso todo. Sí, en el caso de Enrique digamos que apareció en varias cosas en las cuales él no era protagonista, pero estaba allí. Sí, se fueron como sumando. Nos contaba lo de la gorrilla, también estuvo la atención de las familias de los militares de transmisiones, de los que se quedaron. Pero eso yo no lo he visto en ningún expediente. Sí, yo creo que está. No, o sea, no, lo que está luego es... Pero claro, es otra cosa que le acusan, pero cuando ya lo han fusilado. Hay otra persona que se ha ido a vivir creo que era en Málaga, y allí manda una carta aquí al Pardo diciendo que él estaba en el cuartel de transmisiones. Claro, o sea, no, pero eso es posterior, o sea, es decir, cuando está juzgado, eso no existe. O sea, es decir, hay una persona de Málaga que había sido soldado republicano, aunque él realmente era de derechas, porque claro, aquí era donde te tocaba. Entonces, en el cuartel de transmisiones había gente del Pardo, gente de Madrid, y había un vecino, que no sé si era del Pardo o era de Madrid, que él era de derechas, y entonces, claro, la gente que era más de izquierdas, pues él decía que sufría amenazas y que le querían matar. Y empieza a decir una lista de nombres, y en esa lista de nombres está Enrique Pérez, está su hermano, Alfonso Pérez,
y hay otros vecinos del Pardo que los tengo por ahí. Y claro, el tema es, los retienen a todos, menos a 2 que ya han muerto, los llevan a la cárcel y entonces empiezan a investigar si realmente esta denuncia, porque él dice que sí que habían matado a alguien, entonces empiezan a investigar si realmente había desaparecido alguien de transmisiones. No pueden probar nada, o sea, preguntan a los mandos de transmisiones y no ha desaparecido nadie. O sea, a lo mejor simplemente parece que era una bravata de te vamos a matar, o eres de derechas, por las bravatas de la época, pero no mataron a nadie en la investigación. Entonces, el hermano de mi abuelo, Alfonso, estuvo por este tema en la cárcel, estuvo desde el 40 al 44 y salieron estas personas por sobreseimiento de la causa. Es decir, ha sido acusado de algo, lo hemos investigado, como no hay ninguna prueba que diga que esto es verdad, la causa queda sobreseída y salís libres. Pero claro, en este proceso duró 4 años. Pero ahí estaba también Enrique, pero es que esto ya es posterior a su fusilamiento. Que también hubiera sido una más, claro. O sea, es decir, Yo creo que estuvo varias sí, cosas. No, pero lo curioso es, por ejemplo, que a ver, al presidente del Comité Rojo, que era Enrique Fuertes, sí le fusilaron. Pero José González, que está en todas, o sea, José González, en esta lista de gente que mataron del Pardo, el que era el segundo del comité, a ver, me pasa cuál es. Está implicado en todas. Y luego está implicado también en la muerte de un vecino de Fuencarral, que estaba aquí refugiado. Y vinieron los milicianos de Fuencarral, se lo llevaron, le fusilaron, y José González está también en esa. Y José González no le fusilaron. Es que hay cosas como extrañas a veces. O sea, de gente que dices, a ver, vamos a ver, si la lógica franquista era que a esta persona había que fusilarla, ¿por qué no fusilan a esta? O sea, era como a veces un poco azaroso. O sea, es decir, a ver, yo no defiendo la pena de muerte, pero realmente hay gente, Tomás Carrión, que sí que parece que está probado, que mató a Ramón Martín y a Victoriano Vidal, a Tomás Carrión le fusilaron por haber asesinado a esas personas. Y luego hay gente que está implicada en cosas, pero de forma como circunstancial. Algunos tienen atenuantes, entonces no les fusilan, y otros sí les fusilan. O sea, es como lo que digo, que los juicios eran muy rápidos y realmente se juzgaba con pocos elementos y con poca capacidad de defensa también en la mayoría de los casos. Hay algún momento que hablan del abogado, pero lo del abogado es como hay pocos abogados de la defensa y son ya más los juicios del 41-42. Los del 39, yo creo que ahí no hay abogado defensor. Son un poco posteriores. Por ejemplo, Manuel Vega, que le detiene en el 42 y le juzga en el 42, sí tiene un abogado. Pero los anteriores juzgados en el 39 no hay abogado. Y bueno, o sea, esto es como lo que yo he encontrado, pero claro, digo que no, o sea, no puedes 100% decir que lo que estás leyendo en estas declaraciones sea real, o sea, porque ves perfectamente que hay gente que está mintiendo. Pero bueno, es como la reconstrucción y yo intento decir, creo, lo más lógico es que pasara esto, o que esta persona estaba allí, no estaba allí, lo de Maeso, esto de que no estaba en el día ese, lo del comité, entonces no pudo firmar él ninguna sentencia. De hecho, María Gallán dice en una declaración que Francisco Maeso había firmado 7 sentencias de muerte. Pero tú miras los papeles y eso no está en ningún sitio. O sea, nadie le acusa a Maeso de eso. Entonces hay como declaraciones a veces que no se corresponden, o parece que no se corresponden con la realidad. Y entonces hay juicios, como claro, luego es que Maeso, por ejemplo, sí que tenía bastantes defensores de derechas, eso es lo que le salva, claro. Que sí que hay gente que dice, no, Maeso me escondió en su casa y me ayudó a irme a Madrid, entonces me salvó, y eso es lo que luego en su juicio va a hacer que no le fusilen, a pesar de la animadversión de María Gallán. Maeso acoge en su casa a las mujeres del regimiento de transmisiones, a la mujer del coronel. O hay alguien que les protege, hay una familia que sí que la protege. Entonces es Maeso que lo lleva a su casa para protegerla hasta que se va hasta Madrid. Sí, y luego les permite ya a varios días irse para Madrid.
Pero hay otras personas de familias del regimiento de transmisiones que hablan mal de Maeso. Unos hablan bien, otros hablan mal. O sea, Maeso es un personaje curioso. O sea, es un personaje como controvertido, como que depende de quién le preguntaras, te decía una cosa o te decía otra. Entonces, no sé, si alguien quiere preguntar... Sí. Yo sí, no. Bueno, dar las gracias porque me ha encantado lo que nos has contado. Yo, por supuesto, tengo ganas de leer el libro, aunque nos hayas contado muchas cosas, y supongo que el resto de las personas también. Yo no soy del Pardo, mi familia sí lo era, entonces tengo mucho interés, sigo páginas de Facebook y demás, y por eso me enteré de esto y vine. Nicolás Baeza era tío mío, estaba casado con una hermana de mi madre. Bueno, por comentar, sí que estuvo condenado a muerte. Vamos, yo esto lo he sabido de oídas, claro, porque mi madre cuando terminó la guerra tenía 14 años, entonces bueno, pues cosas me había contado. Y luego estuvo un tiempo en la cárcel, o sea, no le llegaron a fusilar, estuvo un tiempo en la cárcel y luego estuvo muchos años con otros creo que jóvenes entonces del Pardo, en las minas de wolframio en Orense, trabajando ahí pues hasta, pues eso, para abastecer de wolframio a Hitler, que le hacía falta para sus armas y demás. Y luego, pues, por ejemplo, una tía de mi madre también estuvo en la cárcel por el tema del doctor, y porque ella dice que la habían denunciado por algo, no sabía muy bien quién, pero ella decía que le estaba muy agradecida al doctor Mediavilla, porque eso es lo que me contaba mi madre, porque le había salvado a un hijo suyo, no sé si del tifus o algo así, que había estado muy malo el niño y le había curado y tal. Y ella decía que le habían, como de mofarse del cadáver, no sé si es que cuando le mataron, le trajeron a la plaza del pueblo y pues ahí pues habría gente igual se mojó. Vamos, esto me parece una cosa horripilante, las cosas que pueden pasar en una guerra, más en una guerra civil, que me parece lo más, no sé, el episodio más triste de la historia de España. No creo que haya otro más triste que el de la guerra civil. Entonces, como que la acusaban de mofarse y estuvo tiempo en la cárcel también, después, por ese asunto. O sea, yo sí que había leído, pero no los expedientes, como leyenda del Pardo, como que habían cogido el cadáver, le habían traído a la plaza y habían dejado el cadáver. Pero eso yo lo he oído como leyenda familiar, pero en ningún expediente lo dice. O sea, lo que se deduce de los expedientes es que dejaron el cadáver en el monte a los 2 kilómetros y al día siguiente, claro, es que también en las carreteras de fuera de Madrid aparecían cadáveres todos los días. Es decir, la gente que mataban, de que supuestamente era de derechas, y los milicianos de izquierda los mataban en Madrid, no los dejaban cerca, digamos, los sacaban a las carreteras, entonces la carretera del Pardo, de Fuencarral, aparecían muertos todas las mañanas, y había alguien que con un carro los llevaba al Cristo. En el Cristo creo que los hacían fotografías, los intentaban identificar para ver quién eran. Y eso debía pasar pues todos los días. Pero eso yo lo había oído, lo de que dejaron al cadáver de Mediavilla en la plaza, pero según lo que se deduce de los expedientes no ocurrió. Pues parece ser que algunas personas les acusaron de eso, de mofarse del cadáver o de dejarlo, o de profanarlo de alguna manera, y estuvieron presos. En ese caso, mi tía abuela siempre dijo que ella para nada, porque todo lo contrario, que estaba muy agradecida al doctor Mediavilla. Pero bueno, en fin, cosas de la guerra que bueno, no pasa mucho tiempo. La tumba, perdón, Sí. ¿La tumba es en Mingorrubio o en el Cristo? No, es en el Cristo. O sea, si la quiere visitar es, según entra al Cristo del Pardo, al cementerio, a mano derecha, al final a mano derecha. Ahí están los muertos el día además del capitán Salas, hay otros militares que murieron en ese intercambio de tiros que hubo con el último camión que se fue de transmisiones, que fue por donde Colmenar. Mediavilla y los militares están, según bajas, al final a la derecha. Esta tumba, vamos, está tal cual, o sea... Están enterrados los militares de telégrafos, justo cerca. Sí, están cerca, están a la Eso derecha. es. Esa tumba de la derecha son los militares. Todo el cementerio también fue ahí cerrados, estuvieron enterrados casi unos 100 milicianos de los que morían en combate o de enfermedad del frente del Pardo. Eso, a los 10 años creo que se sacaron los huesos y
sé si habéis oído que ahora en el cementerio de Fuencarral están buscando los huesos de los brigadistas internacionales. Sí. En el Pardo hubo 100 milicianos enterrados, hay una lista, y luego hay lo que ellos llaman mártires, la gente de derechas que aparecía muerta por los caminos del Pardo. Hay una zona especial del cementerio, según entras a la derecha, que están separados. Y hay como unos 110 o 120 personas, que eran esos muertos que aparecían todos los días en la carretera. Sí, de ahí se enterraron también al padre Cipriano, que se lo llevaron, creo, al cementerio de Canillas, sí. Sí, no acabada la guerra, las familias podían reclamar, están en el expediente de la Causa General de Estado. Entonces están los expedientes de la familia que viene a recuperar, pide autorización al fiscal de la Causa General y desentierran a sus familiares y se los llevan a cementerios locales o de tumbas. Vamos, hoy de guerra civil solo quedan la parte de los mártires que llaman. Nosotros cuerpos se ve que a los 10 años, que era el tiempo que estaba en tierra, se sacaban y se tiraban unos años. Y había decidido como unos 100 milicianos. ¿Alguna cosa más o cerramos? Y esperamos tu libro. Sí, a ver si hay suerte. O sea, a ver, en principio el editor parece serio, pero vamos, esto siempre se amarga mucho. O sea, que se supone que me dijo que a ver si para febrero o marzo del 25. Sí, espero que con suerte antes de la Feria del Libro, porque bueno, esta editorial tiene caseta en la Feria del Libro y también le interesa a ellos que esté antes de la Feria del Libro. Entonces, yo me he puesto, si me dicen febrero o marzo, que lo saca para mayo o junio, vamos. Sí, o sea, porque los tiempos en esto de la edición son una locura. Por hacer publicidad de los anteriores, Sí. ¿están relacionados con el paro o con alguna cosa de esto? Pues no, mira, una cosa que reflexiono en mis libros es que, a ver, yo nos fuimos de aquí del Pardo a Móstoles y muchos personajes, aunque yo vivo en Madrid ahora desde 2010, pero muchos personajes míos son de Móstoles, ¿no? Una vinculación ahí. Y yo siempre hablo de, como en Móstoles todo el mundo tiene un pueblo, o sea, es decir, se van el fin de semana al pueblo de Toledo, al pueblo de Andalucía, de Extremadura, la mayoría de la gente es de ahí. O sea, era muy raro el perfil mío de emigrante de Madrid al Móstoles. Y entonces, sí hay más, pero dentro de lo que era, por ejemplo, mi clase de GB, pues todos mis compañeros eran sus padres de Extremadura, de Andalucía, de Toledo. Y entonces yo me di cuenta que yo en mis novelas siempre había puesto, como el pasado del personaje de Móstoles, su familia venía por un pueblo de estos, de Toledo, de Jaén. Y dije, y hay un momento que digo, no digo nunca que es del Pardo porque en mi cabeza había una novela del Pardo. O sea, había algún momento que tenía que hablar de cuando yo vivía en Mingo Rubio, de la relación de mi abuelo que era guardia militar de Franco, mi otro abuelo que era soldado republicano, y la relación de las familias y lo que era el Pardo y lo que simboliza para mí y todo eso. Entonces yo sabía que en algún momento tenía... De hecho ahora estoy con otras novelas que son más autobiográficas y son como de recuerdos. Y claro, como son de recuerdos, ya sé que digo, cuando vivía en Mingo Rubio iba a ver a mis abuelos, no sé qué, pero hasta ahora no había salido. Yo creo que en cierto modo lo tenía como un, no sé si pequeño tabú también. Y era como si lo meto esto en una novela, habría que explicar muchas cosas. Entonces prefiero no, las anteriores, digo, no lo meto, ya está. Digo, ya llegará su momento. Y llegó el momento y este libro, claro, al final es la historia de esto de la guerra, pero también es la historia cuando yo era niño aquí, cómo eran mis abuelos. Y también una cosa yo creo que es bastante curiosa, que aunque esto ya pasó hace mucho, pero tú hay un momento que has vivido como las consecuencias lejanas de estas cosas, ¿no? Es decir, y porque pasó esto en la guerra, de que fusilaron al hermano de mi abuelo era así, y era una persona introvertida, porque no quería hablar de nada, porque claro, vivía aquí, pero su familia era... De hecho, hay una parte de la familia de mi abuelo que cuando llegaron los militares en el 41-42, los trasladaron a Valdeacederas y a la zona de Fuencarral. Y mis padres, o sea, mi padre y mi tío, que me parece muy curioso, ellos lo llaman la familia de Valdeacederas, que era una familia que eran del Pardo. Y los obligaron a irse. Y mi tío, que nació el día que murió Mediavilla. De hecho, lo contaba a mi tío, dice, es que claro, luego cuando veíamos a la viuda, porque mantuvieron la relación,
Dice, yo creo que María Gallán se ponía triste cada vez que me veía, porque cada vez que me veía era como, este chico nació cuando mataron a mi marido. Y decía mi tío, que él debía tener en ese momento, pues nació en el 36, pues en el 41, por ahí, debía tener 5 o 6 años, 42, cuando pasó el traslado, que se acuerda pues de sus tías que van montando en un camión los muebles para irse para Fuencarral o para Valdeacederas, que me parecía como una historia como muy curiosa realmente, ¿no? Y luego también es como curioso, como decir, que esa parte de la familia, la gente que viene, uno de los que viene va a ser mi otro abuelo. Entonces hay como esa mezcla de España, ¿no? Que bueno, pues yo me gustaba esta foto, la que salen mis dos abuelos, porque realmente, o sea, no es que se llevaran mal, pero yo creo que no eran amigos, o sea, no era gente que fueran amigos. Entonces, claro, tú dices, es que esto tú lo has visto de niño lo aceptas como algo normal, pero dices, ¿hasta qué punto, después de tantos años, esto afecta a tu vida? ¿O cómo eres tú? Entonces, esas son las cosas que reflexiono en la novela también, ¿no? O sea, hay una parte que es hablar del crimen y otra parte hablar de lo que era este lugar, ¿no? En relación a mi experiencia. Con relación a esto, yo he leído en 2 poemarios que tienes publicados, Bueno, sí, es verdad. un par de poemas sobre el Pardo, uno sobre el cine militar, creo, Sí. y otro sobre la caseta de pájaros que construiste con tu padre y sigue en el balcón de tu abuela Estaba en Teresa. San Gerasio, después vendieron la casa y la caseta está de pájaros, se quedó ahí mucho, ya la han quitado también. Sí. Pero estuvo ahí hasta hace no mucho. Sí, es verdad, lo que he dicho es que no lo contaba en las novelas, pero en algunos poemas que tengo sí sale lo del Pardo, en Rubio. Sí, en poemas. Pero los personajes más o menos de ficción de Móstoles, ahí como que en su pasado no estaba eso. Pero bueno, en este libro sí que he hablado bastante extensamente de ese tema. Vale, pues esperamos esa publicación, ya que creo que fui una de las primeras en enterarme de que ibas a hacer este proyecto y estoy deseando de que se publique. Sí, voy a contar que fue muy curioso cuando empecé a preguntar a gente y yo escribía, pues, perdone, soy un vecino del Pardo, ¿usted sabría algo de esta familia? Y claro, ella sabía quién eran mis abuelos perfectamente, claro, quién era yo. Y ayer fue un momento muy curioso aquello. Sí. Y luego al final, pues eso, vas conociendo a primos, segundos, que es que ni los conocía. Luego he conocido pues a las hijas del hermano de mi abuelo que estuvo en la cárcel, pues que ya murió, claro, ese hombre. Pues he conocido a las hijas, me pasaron alguna foto también de su padre vestido de soldado, que tenía que ser aquí en el Pardo. Y también es curioso de decir, claro, yo de niño, mi abuelo tenía como, no sé, 6 hermanos o 7, que no conocía a ninguno nunca, y luego ya, hilando cosas, te das cuenta que era que mi abuela, influida por la Casa de los Mediavilla, era como más de derechas, y mi abuelo y sus hermanos eran de izquierdas, entonces mi abuela no se llevaba bien con ellos, entonces por eso nunca iban a su casa, y yo no he conocido a ninguno, entonces claro, eso te das cuenta de mayor. Y todo viene todavía de estos temas de la guerra, ¿no? Arrastrado después de tantos años. Una pregunta, ¿el que está en el centro es su padre? No, este es mi abuelo materno, que era soldado trabajaba en el cuartel en la casa militar. Es mi abuelo Pepe, que trabajaba de practicante aquí también. Y el de la derecha es mi abuelo paterno, el hermano, Ángel Pérez, el hermano de Enrique Pérez, el que fusilaron. El pequeño es un hermano, ¿no? Este es mi hermano. Sí. Este es Sergio, que es mi hermano. Y yo soy el que hago la foto. Yo conocí a su abuelo, al de la derecha. Sí. Y ese era una buena persona. No creo que matase a nadie. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Su hermano Enrique y su hermano Alfonso. Y